¿Qué tal? Buenas tardes a todos los participantes a la ponencia del maestro Pedro Pérez Sosa con la ponencia La defensa en materia penal como derecho humano, y una bienvenida de parte del licenciado Arturo Aguayo. Él está cumpliendo labores fuera de la ciudad, por lo tanto no va a poder acompañarnos, pero antes de empezar la ponencia voy a dar lectura a la amplia trayectoria que tiene el maestro Pedro Pérez Sosa y después continuamos con la ponencia. El maestro Pedro Pérez Sosa estudió en la Universidad Autónoma de Oaxaca la licenciatura y cuenta con una maestría en Derechos Humanos, igual por la Universidad Autónoma de Oaxaca. De 2014 a 2016 fue profesor en la Universidad La Salle, Oaxaca, y de 2007 a 2018 trabajó en la Procuraduría para la Defensa Indígena y Grupos Vulnerables como defensor, es decir, durante 8 años se desempeñó en dicha institución. Cuenta con diversas ponencias, diplomados, talleres, cursos y reconocimientos en el sistema acusatorio adversarial. Voy a leerles algunas de las especialidades con las que cuenta el maestro y algunos de los cursos en los que ha participado. Cuenta con una especialidad civil mercantil, participó en un curso de amparo y procuración de justicia, cuenta con un diplomado en antropología jurídica, una especialidad de derecho penal sustantivo, una especialidad de derecho familiar. Cuenta con cursos, talleres, técnicas y destrezas en litigación en el proceso penal acusatorio, y además le dieron el nombramiento asociado en fomentar la paz en Oaxaca por el Colegio de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y Justicia Oaxaca, Federación Nacional, Colegios de Mediadores. Tiene reconocimientos, taller, audiencia en el sistema de justicia penal, audiencia inicial, curso de capacitación en materia de derechos humanos, curso taller pilares del nuevo modelo de atención integral a víctimas de México, reconocimiento coloquio internacional de derechos humanos y sistema de justicia penal, valoración de los medios de prueba en el término constitucional para dictar autovinculación, reconocimiento de salidas alternas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, reconocimiento de los derechos del imputado en el sistema acusatorio y oral penal, reconocimiento manual práctico de la etapa intermedia del sistema penal acusatorio, reconocimiento de estrategias de litigación en la audiencia inicial y práctica de simulación, reconocimiento papel de la defensa pública en el sistema acusatorio y oral, reconocimiento, procesos y principios de la evaluación de riesgos procesales, reconocimiento, suspensión condicional del proceso, reconocimiento manual práctico de la etapa intermedia del derecho penal acusatorio, reconocimiento medidas cautelares, reconocimiento introducción básica a juicio oral, reconocimiento salidas. La trayectoria con la que cuenta el maestro es muy amplia, solamente di lectura yo creo que a la 10ª parte de todas las constancias, reconocimientos, ponencias, talleres, diplomados en los que ha participado. Así que sin más preámbulo, damos inicio a la ponencia La defensa en materia penal como derecho humano. Adelante, maestro Pedro Pérez Sosa. Si me permite, ahora sí. Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Maestra, ¿sí me alcanza a oír? Sí. Ah, perfecto, gracias. Sí se escucha. Perfecto. Bueno, en primer lugar, una disculpa y un agradecimiento a la vez por darme la oportunidad a la maestra Erika Camacho de invitarme a hablar sobre el tema de la defensa como un derecho humano. Como bien lo leías en el currículum, maestra, por años nos hemos dedicado a la defensa y sobre todo en el ámbito de los derechos humanos, pero con un enfoque del nuevo sistema acusatorio y oral desde la vertiente penal. Dicho sea de paso, como ustedes saben, en Baja California, Oaxaca fue pionero en el sistema acusatorio en aquel entonces adversarial. Iniciamos en Oaxaca un 9 de septiembre del año 2007
con un sistema novedoso que dejaba atrás un sistema escriturado para dar paso a un sistema un poco más garantista, que ese era el sistema acusatorio adversarial en aquellas fechas del 2007. Sobre todo iniciamos en una región de aquí del estado de Oaxaca, que es la región del Istmo, la cual se compone de algunos distritos judiciales, el de Matías Romero de Avendaño, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, y donde está actualmente también el Tribunal de Debate o Juicio Oral, que es el puerto de Salina Cruz. Pero, ¿por qué hablar del tema de la defensa? ¿Por qué me apasiona el tema de la defensa y sobre todo desde la perspectiva de los derechos humanos? Sin duda alguna, donde más se pueden quebrantar los derechos humanos es en la materia penal. Definitivamente siempre una persona que es investigada, el Estado a través de la hoy Fiscalía, llámese Fiscalía del Estado o Fiscalía General de la República, empieza una investigación en contra de una persona que hoy en día se le denomina imputado. Pero sobre todo en estas reformas del año 2011 en materia de derechos humanos, y no pasando desapercibido unas reformas que hubieron en su momento en el año 2008, que fueron aquellas que le dieron vida a este sistema acusatorio y adversarial, donde hay un parteaguas muy importante, el parteaguas de la presunción de la inocencia. ¿Cómo debemos de entender esta presunción de inocencia? ¿O qué debe de ser la presunción de la inocencia? Esta presunción de inocencia tendrá los siguientes matices. Como regla de trato para toda persona que está siendo investigada, pero también como regla de juicio y también de valoración. Muchas veces escuchamos decir, bueno, ¿y qué es la presunción de inocencia? Y si nosotros hacemos una entrevista a la persona de a pie, al gobernado que va en la calle, le preguntan, ¿qué es la presunción de inocencia? Y muchas veces nos puede contestar, pues como su mismo nombre lo indica, que a una persona se le dé el trato de inocente hasta en tanto no se le demuestre lo contrario. Y algo de cierto hay en estas palabras. Todos somos inocentes mientras no se nos demuestre lo contrario y no recaiga una sentencia de la cual quede firme. El artículo 20 de nuestra Constitución, en su apartado B, en su primera parte refiere eso, sobre la presunción de inocencia, dentro de la gama de derechos que tiene toda persona imputada. Luego entonces, si esto lo contextualizamos en el área de los derechos humanos respecto al trato que se le da, es decir, debe de ser un trato con irrestricto respeto a los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto, compañeros, compañeras? Ejemplo, el artículo 14 y 16 nos habla sobre un juicio previo, un debido proceso, que ninguna persona puede ser molestada ni en su familia, domicilio, papeles o posesiones. Sin embargo, hay excepciones a esta regla. ¿Cuál es la excepción que nos regula el artículo 16 cuando nos habla de la flagrancia? Es decir, que cualquier persona, reza este artículo 16 en su cuarto párrafo, si la mente no me traiciona, puede detener a un imputado en el momento de estar cometiendo un hecho que probablemente reviste características de delito. Es decir, la misma Constitución Federal faculta a que cualquier gobernado pueda realizar la detención hacia otra persona. Pero siempre y cuando esta otra parte que haga la solicitud de que en ese momento han cometido un delito sobre ella. Pero quien detenga a esta persona deberá de ponerlo, nos dice el mismo artículo 16, inmediatamente a disposición de la autoridad más cercana.
y a su vez, esta con la misma prontitud ante el Ministerio Público. ¿Qué quiere decir esto? Que no obstante que puedan detenerlo, ya sean particulares o también, en el caso que lo detengan, policías, estos deberán ser respetuosos con este imputado en el momento de la detención, haciéndole saber cuál es la gama de derechos que consagra no solo la Constitución en el artículo 20, en el apartado B, a su favor, sino también lo que consagra el Código Nacional al respecto cuando se le denomina imputado. Es decir, el artículo 108, 109 nos va a decir qué es un imputado y cuál es la gama de derechos que tiene a su favor. Pero también el Ministerio Público, en el momento en que recepciona a esta persona que le están poniendo a su disposición, debe de ser el primer garante en que se respeten los derechos humanos de ese imputado. ¿Qué quiero decir con esto? El mismo artículo 146 del Código Nacional nos habla de los supuestos de flagrancia, de estricta flagrancia, o inmediatamente después de haberlo cometido, la persona es señalada por quien haya resultado afectado por ese hecho delictuoso, pero a su vez dice el mismo artículo 149 que el Ministerio Público tendrá que verificar las condiciones en las cuales fue detenida esa persona. Y si no fue conforme a la ley, dispondrá inmediatamente la libertad del imputado. Es decir, en base a lo que establece el artículo 1 de la Constitución, cuando nos reza que las autoridades de todos los niveles respetarán los derechos humanos de las personas. En ese contexto, el Ministerio Público tiene que cumplir con esta obligación. Verifica. Si esta persona fue golpeada, si este imputado no se lo pusieron inmediatamente a su disposición, como garante de los derechos humanos, el Ministerio Público no le quedará más que ponerlo en libertad dando cumplimiento a lo que establece el artículo 1 de la Constitución y lo que establece el mismo artículo 149. También verificará el Ministerio Público la posible necesidad de cautela. ¿Qué quiere decir esto? Que el artículo 19 de nuestro Código Nacional es muy claro cuando establece que todas las personas tenemos derecho a la libertad y a la seguridad personal y que las medidas cautelares son de carácter excepcional y como última razón o como última ratio, la prisión preventiva. Miran, bueno, maestro Pedro, ¿y esto qué tiene que ver con los derechos humanos? Mucho, porque todas las personas tenemos derecho a la libertad. Tan es así que nosotros tenemos que ir armonizando nuestra Constitución, nuestro Código Nacional, con lo que nosotros vemos en la praxis. Es decir, cuando el Ministerio Público recepciona a esta persona detenida, emana inmediatamente los derechos que consagra a su favor. Y uno de los derechos que tiene es desde el momento en que la policía lo detuvo, tratar con dignidad y con respeto. Incluso desde ese momento, nombrarle a un defensor. Y aquí viene la parte bastante interesante que vemos en la práctica. Difícilmente la policía que detiene a un imputado en ese momento le va a nombrar un defensor. Sí, le hace saber cuál es la
la gama de derechos que consagra la Constitución y el Código Nacional a su favor. Pero no se le nombra en ese momento, al menos yo no he visto en los 20 años que llevo, de 20 años y un poco más de experiencia, que la policía le nombre defensor. Quien sí le nombra un defensor es el Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público lo tiene que requerir a este imputado para que designe defensor. Porque el mismo artículo 20, en su apartado B, en su fracción octava, novena, si la mente no me falla, refiere que se le requerirá para que nombre al defensor de su elección. Para no errar, aquí tengo mi Constitución a la mano, ¿sí? Y es clara en la fracción octava, cuando dice que tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, el cual elegirá libremente. Desafortunadamente, o afortunadamente, dependiendo de la óptica en que lo veamos, se le nombra inmediatamente a un defensor público. Y muchas veces sin que se le requiera para que nombre al defensor que él elige. Porque sin duda alguna, el derecho a la defensa va a ser muy importante para poderle dar vida al principio del debido proceso y de legalidad. Pero también no menos cierto es que esta persona, este profesionista que va a representar los intereses de este imputado, debe de tener características muy especiales. Sobre todo cuando vemos nuestro artículo 2 de la Constitución, cuando nos señala que la nacionalidad mexicana es un mosaico pluricultural, sustentado en sus pueblos originarios. Y en el caso de el sur, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, incluso la península de Yucatán, hay muchos pueblos y comunidades originarios. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque el artículo 45 de nuestro Código Nacional nos habla sobre el idioma. ¿Qué quiere decir esto? Que toda persona tiene derecho a que se le hagan saber quién lo acusa, por qué lo acusa y la gama de derechos que tiene a su favor. Pero cuando es una persona que pertenece a un pueblo o comunidad indígena, es obligación de la autoridad proveerle los servicios de un traductor o un intérprete, dependiendo del caso concreto. Para que exista esta adecuada comunicación y puedan entender y comprender todo lo que jurídicamente está aconteciendo. Es decir, este derecho que él tiene, si es de un pueblo o una comunidad, está maximizado. Tan es así que el mismo artículo refiere que no obstante que el imputado hable el español, pero por el simple hecho de pertenecer a una comunidad, si él así lo solicita, se le tendrá que facilitar los servicios de un traductor para darle vida al debido proceso. Pero a veces nos encontramos en la práctica con ciertas trabas. A veces no se cuenta
con el traductor que hable esa lengua. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿De quién va a depender este traductor? Evidentemente, para que la imparcialidad no se vea afectada, cuando es a nivel juzgado, ya a nivel judicial, este traductor o intérprete lo proporciona la autoridad judicial, precisamente en aras de que toda la información que vaya traduciendo sea con la mayor veracidad posible y no esté ni a favor ni en contra de la víctima o del imputado. Es decir, este derecho a contar con un traductor o un intérprete. Pero es tan generoso este artículo 45 y el artículo 2 de nuestra Constitución, compañeros, compañeras, que también decanta que favorablemente se procurará que la defensa conozca la lengua y cultura de ese imputado. Dirán, bueno, aparte del traductor, se requiere también que el defensor conozca la lengua y cultura del imputado, maestro. Sí, efectivamente. Y tiene una razón de ser. Oaxaca en su momento fue pionero de la primera resolución donde se declinó competencia a una comunidad originaria para que a través de sus usos normativos internos, como lo señala el artículo 2 de la Constitución y el artículo 420 del Código Nacional, pudieran resolver el conflicto de acuerdo a sus usos normativos internos. Porque no podemos perder de vista que el mismo artículo 20 de nuestra Constitución, en su primera parte, nos señala cuál es la finalidad también de este proceso. Esclarecer hechos, resolver el conflicto surgido entre las partes, que se repare el daño causado, que el delito no quede impune, pero también este artículo 20, concatenado con el artículo 2 del Código Nacional, para que ustedes vayan anotando, porque a veces la mente me falla, y ya luego en la comodidad de su despacho puedan ir verificando todo esto, señala algo muy importante. Bajo un irrestricto respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. ¿Sí? Y dentro de toda esta gama de tratados y convenios que ha suscrito el Estado mexicano y que ha ratificado y se ha comprometido a cumplir, está el convenio 169 de la OIT. Dirás, bueno, Pedro, ¿y esto qué tiene que ver de la adecuada defensa que nos dijeron que nos ibas a hablar con el respeto a los derechos humanos? Pues esto, que se decline esta competencia priorizando el derecho humano de los pueblos originarios, porque su visión de justicia para ellos es totalmente diferente a como lo vemos desde un modo occidental. Incluso está en la prensa esa resolución, es de un pueblo que se llama Santiago Quiubicusa, lo pueden buscar, y fue un parteaguas a nivel nacional y Oaxaca fue pionero en esto. Dirás, bueno, Pedro, y entonces, ¿dónde está el derecho humano? Porque no debemos perder de vista que cuando este artículo 2 nos dice resolver el conflicto surgido entre partes, esclarecer hechos, también prioriza que se debe mantener la armonía entre los ciudadanos. Obviamente no en todos los delitos van a llegar a este tipo de
ni es salida alterna, porque si nosotros checamos el artículo 186, 187 de nuestro Código Nacional, el artículo 17 de nuestra Constitución, nos habla, sí, efectivamente, de dos salidas alternas o mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal que nos regula los MAC. Nos habla del acuerdo reparatorio conciliatorio y nos habla de la suspensión del proceso. Pero el artículo 420 tiene sus propios matices. Y regresamos nuevamente a esto que comentaba. Bueno, Pedro, ¿y por qué nos hablas de la defensa, nos hablas del derecho humano? Bueno, porque quiero que estemos en el contexto, o me gustaría que estemos en el contexto, de que todo aquel que se ostenta como defensor debe de cumplir con ciertos requisitos. Si nosotros checamos nuestra Constitución, en el artículo 5, reza la misma, que nosotros podemos dedicarnos a la profesión u oficio que mejor nos acomode, pero también señala que en algunos casos muy especiales se debe de contar con la autorización, es decir, con la patente. Y si nosotros checamos este artículo 5 de nuestra Constitución y lo relacionamos con el artículo 17, con el artículo 115 del Código Nacional, refiere que para poder ser defensor, al menos en el sistema acusatorio y oral, como una garantía, como un derecho humano, se debe de ser licenciado en Derecho, con la cédula profesional. Pero nos preguntaremos, bueno, ¿será suficiente ser licenciado en Derecho y tener la cédula profesional? Considero que nuestro gladiador jurídico, por decirlo de una manera, este defensor, también debe de saber este sistema de derecho procesal penal que nació en el 2008 y a más tardar en el 2016 estaba en todo el país. Que en Oaxaca iniciamos desde el 2007 con un código propio. Debe de conocer estas técnicas de litigación. Pero tal parece que solo nos preocupamos en su momento de enfocar todas las técnicas de litigación en el sistema acusatorio y oral. Pero también es importante que este profesionista, esta persona que se está ostentando como defensor, conozca a la perfección el derecho penal sustantivo. Probablemente, como es un conocedor del derecho penal sustantivo, dice, a ver, estos hechos que me está narrando la víctima en la denuncia o querella o este requisito equivalente, definitivamente no son hechos delictuosos. Entonces nos damos cuenta de que no todo es la cuestión procesal penal. Leyendo precisamente a un autor en este libro sobre el derecho penal como un derecho humano, yo decía, bueno, ¿y qué tiene que ver el derecho penal sustantivo con el derecho humano? Pues mucho. Porque también dentro del derecho penal sustantivo, al menos en el Código Penal oaxaqueño, les voy a mencionar un ejemplo, refiere que cuando una persona va manejando un vehículo de motor y va en estado de ebriedad, llamémosle así, y provoca la muerte de su cónyuge o de su hijo, el Código Penal de Oaxaca establece que no se le impondrá pena alguna. Porque aquí entra algo que se le llama la pena natural. Muchos me dirán, oye Pedro, pues eso que tú nos estás diciendo, pues no es nada nuevo. Ah, entonces caigo en la cuenta que esta persona que me está diciendo que no es nada nuevo, sabe perfectamente que lo va a encontrar también estipulado en el Código Nacional, en el artículo 251.
226. Si la mente no me traiciona, está en el 256. Este supuesto que nos maneja el derecho penal sustantivo cuando refiere categóricamente casos en los que operan estos llamados criterios de oportunidad y nos da diferentes fracciones. Y en su fracción tercera, ahí encontramos el ejemplo para que ustedes lo puedan anotar y lo consulten en la comodidad de su oficina. Dirán, bueno, Pedro, ¿y esto qué tiene que ver con un derecho humano? Pues mucho, porque el derecho humano a contar con un defensor, pero no cualquier defensor, ¿verdad? Tiene que ser licenciado en Derecho con cédula profesional, que conozca Derecho Penal Sustantivo, que conozca Derecho Procesal Penal, que conozca el área de derechos humanos. Dirán, bueno, derechos humanos. ¿Pero por qué derechos humanos? Porque incluso cuando se trata de derechos humanos, el artículo 1 de nuestra Constitución establece que las autoridades de todos los niveles están obligados a aplicarlos de manera ex oficio. Es decir, sin necesidad, aparentemente sin necesidad, de que se solicite ni la defensa ni el Ministerio Público si es que hay una víctima, por ejemplo, se me viene a la mente, menores de edad. Porque también estos principios que tiene nuestro Código Nacional, que le llamamos los principios rectores, protegen en gran medida derechos humanos. Dirán, a ver, Pedro, pon un ejemplo. Para la víctima, porque no vamos a decantar nada más siempre a la defensa. ¿Qué les gustará? Cuando iniciamos el sistema, decían, no, es que todas las audiencias tienen que ser públicas, porque siendo públicas, lograremos recobrar la confianza en la sociedad en un sistema de procuración y administración de justicia que ha estado muy deteriorado. Sí, efectivamente, las audiencias tienen que ser públicas. Pero también tiene excepciones. ¿Y cuáles serían una de estas excepciones? Por ejemplo, en aquellos de naturaleza sexual, cuando se trate de menores, ¿sí? Que si la mente no me traiciona, creo que viene en el artículo 67, para que ustedes ya lo puedan checar con mucho más calma. Son el 64, 67, cuando nos habla de las resoluciones, decretos, autos y sentencias. En el 64 nos va a hablar de estas excepciones al principio de la publicidad. Pero también, fíjense que ahí se protege el interés de niños y niñas que nos consagra el artículo 4. Y aquí, aunque el Ministerio Público no lo solicite, el juez, un juez garante, precisamente, garante de derechos humanos, de manera oficiosa puede decir que el desahogo de ese acto procesal en particular se lleve a puerta cerrada, en aras de no revictimizar. Entonces aquí estamos viendo también claramente una protección a un derecho humano. Pero tan maximizado está este derecho a favor de una víctima, dirán, Pedro, bueno, pues ¿qué no tú estás como defensor o te ostentas como defensor? Sí, pero también el defensor tiene que ser objetivo. Tiene que ser objetivo también el defensor. Yo recuerdo en mis épocas de estudiante de licenciatura, que tal pareciera que me habían educado para que a cualquier modo, a cualquier precio y a como fuese, todas las personas que yo defendiera tendrían que salir victoriosas. Y hoy me doy cuenta
con mis más de 20 y tantos años de experiencia en la materia penal, que no siempre una adecuada defensa va a versar en que a toda costa quede en libertad tu defendido. Porque también así como uno le pide al Ministerio Público en este artículo 127, 128, que nos dice este deber de objetividad, de lealtad, también debe de ser leal y objetivo el defensor, con el caudal probatorio que pretenda llevar a una audiencia de debate. ¿Por qué? Porque incluso como el mismo artículo segundo, el 20, que comentábamos hace rato, segundo del Código Nacional, refiere que también la finalidad es resolver el conflicto surgido entre partes. Por ejemplo, yo le preguntaría a Abel en su momento, oye Abel, ¿qué prefieres? ¿Llevarte una audiencia o un proceso hasta una audiencia de debate? Cuando tienes la posibilidad de concluirlo a través de una salida alterna, donde le vas a ahorrar tiempo, dinero a tu patrocinado, y arriesgando que si te vas a una audiencia de debate, puedas perderla. Porque nada te va a asegurar de que salgas victorioso. Miran, bueno, Pedro, es que mira, ya me dijo mi cliente que va a quedar con antecedentes penales. No. Porque como es un defensor técnico, conocedor del derecho, conocedor del sistema acusatorio, le dice, no, es que mira, el artículo 485 nos va a hablar sobre las causales de extinción de la acción penal. Y en uno de esos supuestos está que si se concluye a través de un acuerdo reparatorio conciliatorio, va a extinguir esta acción penal, pero a su vez, si ya está judicializado, va a decretarse el sobreseimiento. Y con la mano en la cintura, mi amigo Abel le va a decir a su patrocinado y a sus familiares, no te preocupes. Cuando yo era un estudiante de licenciatura, me enseñaron que el sobreseimiento es una figura netamente procesal que tiene todos los efectos de una sentencia absolutoria, sin necesidad de que entren a resolver el fondo del asunto, es decir, que te declaren culpable o inocente. Por eso digo que esta defensa, que se dice técnica, que va a ser conocedora de los derechos humanos, conocedora del sistema acusatorio, conocedora del derecho penal sustantivo, le va a poner esta gama de soluciones y evitarle todo un peregrinar al llegar a una audiencia de debate de juicio oral. Y el Estado también de Baja California Sur se lo va a agradecer porque va a decir, este abogado es objetivo, soluciona los problemas muy rápido y evitamos un desgaste a las instituciones. Bueno, recapitulamos: licenciado en Derecho Abel, cédula profesional en mano, conocedor de los derechos humanos, conocedor del sistema acusatorio y oral, pero también acuérdense que una de las características importantes, incluso en el 20 nos señala de nuestra Carta Magna, que este sistema tiene dos características, que es un sistema acusatorio y que es un sistema oral. ¿Por qué acusatorio? Me decía alguien, no, es que es acusatorio, Pedro, porque hay una parte que acusa. El Ministerio Público investiga y acusa. Por eso es acusatorio. Y digo, bueno, si partimos de esto, el artículo 21 de la Constitución y el 102, que nos habla precisamente de las facultades del Ministerio Público, que es investigar, pero el Ministerio Público, acuérdense que es objetivo, no siempre va a acusar. Cabe la posibilidad que cuando el Ministerio Público cierre su investigación conforme a las reglas del 321,
a lo mejor determine no acusar, pueda pedir un sobreseimiento. Entonces, es un sistema acusatorio porque cada una de las partes del artículo 105, Abel, anótalo para que al rato lo cheques, en su penúltimo párrafo dice, ¿quiénes son partes dentro del proceso? Ministerio Público, asesor victimal, víctima u ofendido. Del otro lado de la balanza, defensor e imputado. Y me dirán, y Pedro, ¿y esto qué tiene que ver con lo que nos estás planteando del sistema que es acusatorio? Ah, porque ese mismo artículo 105 te está dando las pautas de que es un sistema acusatorio porque cada una de las partes tiene funciones muy específicas. El Ministerio Público investigar de manera exhaustiva, no solo recabando aquellos datos de prueba que le perjudiquen al Ministerio Público, sino también, perdón, al imputado, no solo recabando aquellos datos de prueba que le perjudiquen al imputado, sino también aquellos que le beneficien. Pero también, ¿cuál es la labor del juez? El mismo artículo 16 de nuestra Constitución nos señala cuál es la función de los jueces de control o jueces de garantía. ¿Y cuál es la función del defensor? Pues representar las causas de este patrocinado. Dirán, bueno, Pedro, es que nos hablas entonces de una defensa, nos hablas de los derechos humanos, vamos a aterrizarlo más. Ah, perfecto. Entonces, defensa puede ser una defensa técnica, ¿y esta quién la va a ejercer? Precisamente la va a ejercer este profesionista que estamos nosotros acuñando, este gladiador jurídico que le estamos poniendo todos estos matices para mandarlo a una contienda jurídica, igualdad de circunstancias que el Ministerio Público. Si nosotros queremos encontrar una definición, creo que el mismo código nos dice que debe de entenderse por una defensa técnica aquella que ejerza, ¿sí?, un defensor público o privado representando los intereses de su imputado. Pero por el otro lado, Lorena, no podemos perder de vista que también el imputado tiene derecho a defenderse por él mismo. Y entonces aquí caemos a la cuenta de una defensa, sí, pero ya no estamos hablando de una defensa técnica, estamos hablando de una defensa material. Dirán, bueno, ¿y cómo es esto, Pedro, de la defensa material? ¿Cómo se patentiza? Cuando la persona es detenida, tiene una gama de derechos. Y uno de los derechos que tiene es a no autoincriminarse. Es decir, tiene derecho a guardar silencio. Y tan es así que la misma ley establece de que su silencio no puede ser interpretado como un indicio de responsabilidad o de culpabilidad. ¿Sabes por qué, Alejandro? Porque la carga probatoria no le compete al investigado. La carga probatoria le va a competir siempre a la parte acusadora. Si tú checas tu artículo 130 del Código Nacional, ya al rato que terminemos la charla, lo checas y dices, ah, efectivamente aquí establece que la carga probatoria le compete a la parte acusadora. Versus presunción de inocencia. ¿Sí? Si checas luego con calma también, Alejandro, tu artículo 13 de tu Código Nacional, ahí te va a hablar sobre la presunción de inocencia. Como veíamos, la presunción de inocencia, el trato que se le da a toda persona imputada durante todas las etapas del proceso y que va en las siguientes vertientes como regla de trato, como regla de valoración y como regla de juicio. Y tan es así
que el artículo 402 de tu Código Nacional, Lorena, te va a decir, si la parte acusadora no logró demostrar más allá o probar más allá de toda duda razonable, la autoridad judicial dictará una sentencia absolutoria. Porque en caso de duda, se estará a lo más favorable para el acusado. Dijera la doctrina, es preferible que el Ministerio Público, dentro de la lealtad y la objetividad, haga esta investigación exhaustiva, porque sería muy lamentable que un inocente esté privado de su libertad y que un culpable quede impune y ande en la calle. Entonces, regresando a estos matices que le estamos poniendo a este defensor modelo, decimos, bueno, sabe derechos humanos, sabe sobre el sistema acusatorio oral, sabe derecho penal sustantivo, y me dirán, bueno, Pedro, ¿y qué carajo tiene que ver todo esto con la oralidad? Mucho. ¿Sabes por qué, César? Porque tu herramienta principal en este sistema va a ser precisamente tu voz. ¿Sí? Un sistema acusatorio es un sistema con otra característica que es oral. La mayoría de los actos procesales, la misma ley lo establece, tienen que ser de manera oralizada. ¿Y esto a partir de qué momento lo vas a ver, César? A partir de que el asunto está ya judicializado. ¿Y en qué momento el asunto se judicializa? Tú lo puedes verificar, amigo César, en tu artículo 141 del Código Nacional. Anótalo, por favor, que la mente me falla a veces. Es decir, formas de conducción de este imputado ante la autoridad judicial. La primera, la cita judicial. La segunda, orden de comparecencia mediante la fuerza pública. La tercera, la más gravosa, orden de aprehensión o de captura, César. Y cuando es una orden de aprehensión o de captura, evidentemente es porque el Ministerio Público en su carpeta de investigación considera que hay una necesidad de cautela, ya sea porque esa carpeta de investigación es por un hecho que reviste características de delito de tu artículo 19, Alejandro, de la Constitución y del artículo 167 del Código Nacional. Es decir, de aquellos que traen aparejado prisión preventiva de manera oficiosa. O porque va a existir esta necesidad de cautela que tendrá que justificar el Ministerio Público. Y bueno, y ustedes dirán, Pedro, ¿y eso qué tiene que ver con la garantía de los derechos humanos y el defensor? Mucho. ¿Por qué? Porque hay otras dos formas de conducción que hemos encontrado en el código, Lore, Alejandro, César, que no vienen en el 141, pero sí existen. Hace rato les hablaba de la flagrancia, y que en la flagrancia la autoridad debe respetar a cabalidad los derechos humanos de toda persona detenida. No torturarlo, ¿sí? Ponerlo a disposición de la autoridad judicial en las 48 horas, porque si no lo van a dejar en libertad, bajo la salvedad que si es delincuencia organizada, entonces sí, se duplica por 48 horas más ese tema. Entonces el primer acto procesal, licenciados, licenciadas, va a ser precisamente, Natividad, que de acuerdo a las reglas del artículo 307 y 308 del Código Nacional, que este juez de control
se va a convertir en un juez garante de los derechos humanos, y no solo del imputado, sino también de la víctima. ¿Sabes por qué, Eduardo? Porque el primer acto judicial, cuando se detiene a una persona en flagrancia y el Ministerio Público lo pone a disposición de la autoridad judicial, es que se verifique las condiciones en las cuales fue detenido. Y si el juez verifica que esta detención no fue apegada a la legalidad, pondrá al imputado en inmediata libertad. ¿Y sabes por qué, Nati? Porque el mismo artículo 131 de tu Código Nacional, si lo checas, incluso el 21, que tú te lo has de saber de memoria porque veo que trabajas en la cuestión de seguridad pública, nos da 5 parámetros muy importantes en los que deben de actuar estos 5 principios la policía. Y nos habla de la objetividad, del profesionalismo, ¿sí? Pero hay uno muy importante que viene hasta el final que dice el irrestricto respeto a los derechos humanos. Y aquí viene la pregunta, Alejandra, ¿pero qué son los derechos humanos entonces? ¿O acaso los derechos humanos se van a encargar de generar impunidad? No, 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 jamás. Jamás, eso jamás. Los derechos humanos tienen su eje principal en la dignidad de la persona, Lucy. ¿Sí? Es decir, que si te causan un acto de molestia, si te detienen, pero que sea conforme al marco de legalidad. Es decir, en verificar las condiciones en las cuales fue detenido el imputado. Y si queda en libertad, esto no quiere decir que el delito haya quedado impune. Me dirán, oye Pedro, pero es que aquí en Baja California hay asuntos muy delicados, muy quisquillosos, secuestro, violación, homicidio. Imagínate, si no pasa el control de detención, va a quedar impune. No, porque el Ministerio Público podrá continuar con su investigación y cuando fortalezca esa carpeta de investigación con ese respeto a los derechos humanos, no solo de la víctima, sino también del imputado, podrá solicitar ya sea la cita, la orden de comparecencia mediante la fuerza pública o la orden de captura. Dirán, bueno, Pedro, entonces ya nos hablaste de esos 3 y nos hablaste de la flagrancia, que dices tú que también es una forma de conducción, pero que no lo regula el 141, pero hay otro también que nos regula el artículo 150 y el 150, si no, la mente no me traiciona, Erika Camacho, que nos habla de algo que se llama el caso urgente. Es decir, que si bien es cierto que el artículo 16 le permite al Ministerio Público, al titular de la investigación que se va a auxiliar de esta trilogía, él como el director de la investigación Ministerio Público, de una policía certificada, no cualquier policía, tiene que ser una policía certificada. Ojo, y también de un área de peritos. En el caso urgente, podrá ordenar la detención de una persona siempre y cuando se encuentre, y ahí sí lo quiero dejar muy en claro, en aquellos delitos que se van a considerar como graves. Dirán, oye Pedro, si aquí en Baja California nos dijeron que ya no hay delitos graves, que había delitos graves en el sistema tradicional cuando no alcanzaban libertad bajo caución. Ah, es que ahora solo son graves los del 19 de la Constitución para efectos del caso urgente. A diferencia es que son del 19 y traen aparejada prisión preventiva de manera oficiosa. Para que vayamos haciendo la distinción. Dirán, bueno, Pedro, ¿y ahí qué tiene que ver lo de este defensor que nos estás presumiendo? Ah, porque ese defensor
como es conocedor del derecho penal sustantivo, del derecho procesal penal, en esa audiencia, él va a argumentar válidamente que el Ministerio Público no se ajustó a los requisitos que el mismo artículo 16 de la Constitución y el 150 del Código Nacional exigen para determinar el caso urgente, y se lo va a hacer ver al ciudadano juez alegando a favor de su libertad. Dirán, bueno, está bien. Pero ¿qué más le podemos poner a este gladiador jurídico que estamos ensamblando? Fíjense que hay un sistema de justicia para adolescentes que nos regula el artículo 18 de la Constitución. Y ojo, en esta ley de justicia para adolescentes, aunque seas licenciado en Derecho, aunque tengas tu cédula profesional, aunque conozcas derecho penal sustantivo, aunque conozcas derecho procesal penal que se aplica supletoriamente, esta ley nacional de justicia de adolescentes, pero hoy el artículo 18, Alma Cecilia, refiere que para poder patrocinar a un adolescente, requieres contar con la especialidad de justicia para adolescentes. Dijera don Atilio Álvarez, el argentino, que lleva muchos años en justicia juvenil. ¿Pero en qué consiste esta especialidad o certificación en justicia para adolescentes? En que tengan esa sensibilidad los operadores sobre el trato que se les da, que es un trato totalmente diferente a si fuera un adulto. Bueno, entonces ya dijimos que este gladiador jurídico, cuando se trata de justicia para adolescentes y un imputado adolescente, pues deberá de contar con esa especialidad. Al menos aquí en nuestro estado de Oaxaca, si no se cuenta con esa especialidad, simplemente no te dejan patrocinar. Pero ¿será suficiente con eso, Alejandra? ¿O le pondremos algo más a nuestro gladiador jurídico? Porque lo vamos a subir al ring jurídico con otro gladiador muy importante que va a ser el Ministerio Público, y el Ministerio Público es único, indivisible, y cuenta con una gama de peritos y cuenta también con una gama de policía. Fíjense que un abogado defensor no está completo, creo yo, si no sabe argumentar. Debe de saber argumentación, pero no solo una buena argumentación, sino también una buena interpretación. Argumentación e interpretación jurídica. ¿Sí? Y le podemos poner un ingrediente, un plus. Fíjense que con esto de la pandemia me ha dejado muchas enseñanzas. Hoy en día se hace indispensable, sino que sea uno un experto, pero cuando menos tener nociones de informática, de estas cosas de los dispositivos, porque podrá ser muy buen defensor, pero hoy las audiencias, al menos hasta este momento, en su gran mayoría son vía internet, como lo que estamos teniendo ahorita. Y aquí viene el dolor de cabeza, que si entra, que si no entra, que si no tenemos el acceso correcto. Entonces, vieran cómo me arrepiento, licenciados, licenciadas, en mi época de estudiante de secundario no haber agarrado la especialidad de informática. Ahorita me doy de topes en la pared, porque de mucho me hubieran servido, y no haber agarrado electricidad y cosas de esas que son buenas, pero no tanto para lo que hago. Entonces, un buen profesionista, un buen defensor hoy en día, saber sobre informática. Y dirán, Pedro, ¿y eso que tiene? Mucho. Acuérdense que hoy en día nos puede llegar un asunto en el cual tenga que ver que con sábanas de llamadas,
que de qué manera se distribuyen las redes sociales. Dirán, Pedro, pero por eso están los peritos. Sí, pero qué mejor que tú también tengas nociones, ¿no? Entonces, tener conocimiento sobre informática, pero también no quiero dejar pasar desapercibido lo que refiere el artículo 4 de nuestra Constitución. Y como tú lo sabes, Rocío, el artículo 4 nos refiere que hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Y sobre todo lo que está en boga de todos en los medios de comunicación, juzgar con perspectiva de género. Una buena defensora, un buen defensor, debe de tener conocimiento en aras que se respeten los derechos humanos, dignidad de persona, sobre qué debemos de entender en juzgar con perspectiva de género o defender con perspectiva de género, porque no si eres defensor. Bueno, entonces a toda esta gama que son los derechos humanos, hay una definición que se me hace muy corta y muy buena. Son los derechos que tenemos las personas por el simple hecho de ser personas. Anótalo, Ochoa, por favor, lo que te voy a dictar. Los vas a encontrar muy bien sintetizados en el instrumento de mayor aceptación, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son 30 artículos, licenciado Ochoa, que los puedes imprimir y tenerlos a la mano, que nos habla de todos los derechos humanos, pero en especial del artículo 7º al 12º sobre garantías judiciales. ¿Sí? Amiga Erika, me encantaría seguir platicando con ustedes porque hablar sobre la defensa y sobre los derechos humanos, pues se nos va el tiempo en un suspiro. Y con esto de que tenemos cambio de horario, créeme que sí me norteé un poco, porque acá en el sur, acá donde tienes tu humilde casa, para nosotros ya son las 8 y tanto de la noche. Y creo que para ustedes es una hora más, ¿verdad? Sí. Yo creo que mi humilde participación queda hasta acá, maestra Erika, esperando de todo corazón que pueda contribuir con la sociedad de Baja California Sur en las medidas de mis conocimientos, pero lo hago de manera gustosa. Espero que tengamos una segunda vuelta para poder fortalecer todo esto que estamos platicando, pero llega un horario más flexible tanto para ustedes como para nosotros, porque hay varios compañeros de acá y compañeras de Oaxaca que mostraron mucho interés en tu convocatoria, maestra Erika, y le digo, ¿por qué no vamos a intercambiar conocimientos y experiencias con los compañeros de Baja California? Creo que por allá hay un buen amigo que estuvo acá con nosotros, Víctor Manuel Iñas Robles, no sé si esté por allá en Baja California, creo que también está de la Defensa Pública, el amigo Chavira, creo que ahí estuvo el maestro Rommel Moreno Manjarres, ¿verdad? En Baja, ¿sí? La maestra María Elena, personas que tuve la oportunidad de tratar y conocer cuando estuve haciendo una pasantía en Santiago de Chile, y definitivamente pues el conocimiento no admite monopolios, ¿no? El Código Nacional aplica en todo el país. Y me gustaría que anotes esto, amigo Ochoa, que la mejor manera de ejercitar la imaginación es estudiando e interpretando la ley, con un alto sentido de análisis y reflexión. Porque litigar en el sistema
acusatorio y oral es un ejercicio profundamente estratégico. Es decir, este sistema, los operadores Ministerio Público o Defensa, tienen que ser muy buenos estrategas. Sí, dígame, maestra. Le escucho. Maestro, no sé si pudiéramos abrir un pequeño espacio por si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario y que usted pudiera ayudar a resolvernos. Sí, tú me dices la pregunta y si la podemos resolver, Si gustan con gusto lo los hacemos. participantes ponerla en el grupo y yo se la voy leyendo, maestro. Por favor, maestra, si es usted tan amable. Entonces, si alguien tiene una pregunta para el maestro, pueden escribirlo en el chat y posteriormente yo leo la pregunta. ¿Alguna pregunta, Ochoa? Rocío, Patti, También pueden levantar la Itzel. mano y les cedemos el uso de la voz. En el chat hicieron, maestro, las reglas de Mallorca están reconocidas por el Estado mexicano. Pregunta, maestro, ¿las reglas de Mallorca están reconocidas por el Estado mexicano? Sí, definitivamente todos los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano es parte y se ha comprometido a respetar, efectivamente tiene que dar cumplimiento a ello, porque son compromisos internacionales que adquirió el Estado mexicano. Fíjate que ahorita que me hacen esa pregunta, se me viene a la mente este libro que estoy leyendo, que me parece muy bueno, respecto, bueno, es la novela criminal de Jorge Volpi, donde vemos sobre las miserias del proceso penal del sistema tradicional y cómo se arrancaban confesiones bajo tortura. Y hoy en día sabemos que con esto de la presunción de inocencia y arrancar confesiones bajo tortura, no solo atentan los derechos humanos de las personas, sino también que son pruebas ilícitas. Es decir, que no se puede condenar a una persona cuando se obtiene una confesión bajo tortura. Hay una novela, bueno, ya es un poco antigua, que igual se me viene mucho a la mente cuando estaba leyendo este libro, que se llama La isla de los hombres solos, que precisamente es de José León Sánchez, costarricense, de donde hoy en día descansa, al menos a nivel América Latina, ¿sí?, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, es importante, César, que tengamos muy en cuenta qué son los derechos humanos y a veces, si bien es cierto que hay tratados internacionales, el Pacto de San José, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y toda esta gama que el Estado mexicano ha suscrito, pero también eso lo encontramos en nuestra Constitución, en el artículo 20, en el apartado B, en el Código Nacional, en el artículo 108, 109, nos habla de los derechos de toda persona imputada, en el artículo 112, 113, cuando nos habla de los derechos victimales. Ahí los encuentra regulados y el artículo primero obviamente también es quien nos marca la pauta y el 133 de la Constitución. ¿Alguna otra pregunta, maestra, o sería todo? Son todas las que hay en el chat. Si alguien gusta participar, puede levantar la mano y le habilitan el micrófono. César Alejandro, veo tu cuadro de Sancho y el Quijote de la Mancha y se me viene a la mente una frase muy bonita. Que la libertad, Sancho, es el mayor tesoro que los cielos dieron a los hombres.
por la libertad debe incluso arriesgarse la vida. Todos, absolutamente todos, deberemos de ser un Quijote de la Mancha. Está muy bonito su cuadro. Pues si no hay ninguna otra pregunta, maestra, no me queda más que agradecerle la oportunidad a la maestra Erika Camacho, a toda la comunidad jurídica de Baja California. Y ya tienen ahí mi correo electrónico es lickperezosa@hotmail.com. Estamos acá por el sur, en el estado de Oaxaca, y en lo que podamos compartir conocimientos y experiencias del sistema acusatorio, con gusto lo hacemos. Muchas gracias, maestro, por su ponencia, excelente. Ojalá nos podamos seguir viendo a través de este medio y seguir intercambiando tu conocimiento con todos los operadores del sistema de Baja California Sur y los participantes de nuestro estado. Gracias, Erika, la licenciada Erika Camacho, por la organización y por hacer posible esta ponencia. Y gracias a todos los participantes por estar presentes. César, antes de que yo me vaya, Alejandro, ya en la comodidad, tengo mucha bibliografía, pero los invito a que se echen un clavado en la doctrina y busquen un poco sobre la defensa activa, pasiva, mixta. ¿En qué consiste eso? Porque a veces se cree que el que habla mucho es el mejor defensor y no es cierto. O a veces se cree que el que se queda callado no sabe. Tampoco es cierto. Por esto de la defensa activa, pasiva y mixta. ¿Sí? Y acuérdense que nadie está exento de algún día o ser víctima o de ser imputado. Fue un gusto haber estado con ustedes, les agradezco. Mi nombre es Pedro Pérez Sosa y quedo a sus órdenes desde el bello estado de Oaxaca. Reciban un fuerte abrazo y que tengan un bendecido mes de octubre. Les dicto mi correo electrónico por si alguien me quiere consultar, felicitar o reclamar. Ahí está mi correo en minúscula, L-I, Lic Pérez Sosa, así como se escuchan mis apellidos. L-I, a ver, Lore, anótalo. L minúscula. I, C, Pérez sin acento, Sosa. @hotmail.com. licperezosa@hotmail.com. Y ya ahí les puedo compartir algunas publicaciones que he hecho precisamente desde la defensa y algunos otros artículos que he escrito al respecto. Que tengan un feliz... Hay una última pregunta, maestro. A ver, dígame. Es por parte de Abel Roque Ayala Mendoza. Ingeniero Miguel Terán, ¿puede habilitar el micrófono de Abel Roque Ayala Mendoza? A ver qué nos dice el licenciado Miguel. La pregunta es por parte de Abel Roque. No es donde dice Isaura, no es Gmail, es Hotmail, licperezosa@hotmail. Es Hotmail, no es Gmail. Hotmail. Ya está habilitado el micrófono de Abel. Dígame, licenciado Abel, a sus órdenes. Hola, buenas noches, Abel. Felicitarlo por esta disertación. Y gracias, amigo. Tengo una duda. Bueno, en el sistema tradicional, las personas que eran puestas a disposición del Ministerio Público tenían la oportunidad de nombrar a una persona de su confianza. Para que, es correcto. O a un pasante de derecho, valga la redundancia. Bueno, tengo un caso por ahí donde a esta persona en ese tiempo pues le asistió un pasante.
Entonces, ahorita pues está preso desde el 2008 hasta la actualidad y aún no se le ha dictado una sentencia condenatoria. Ya fue dictado el auto de formal prisión, pero el juez ha ordenado la reposición del procedimiento. Entonces, esa reposición es a partir de la declaración preparatoria. ¿Cómo puedo yo hacer nuevamente esa declaración en virtud de que, pues, apegándonos a los derechos humanos, pues no fue asistido de una manera correcta, ¿no? Sépase que en el nuevo sistema, pues, ya los derechos humanos han sido vulnerados y pues estuvo en estado de indefensión. ¿Cree que por ahí haya algún criterio o alguna opinión en relación a ese caso? Fíjate, licenciado, que la pregunta que estás haciendo, incluso la vivimos aquí en el sur también. Te confieso que yo en su momento, cuando era estudiante, patrociné algunos indiciados, inculpados en aquel sistema que así se le llamaba, indiciado, inculpado, procesado y sentenciado. Porque el artículo 250 del Código Procesal Penal Tradicional de Oaxaca permitía que toda persona podía hacerse patrocinar por alguien de su confianza, pero también refería, y eso chécalo en tu expediente, de que si bien es cierto que se le nombraba a la persona de confianza, también se le nombraba al defensor de oficio para que coadyuvaran conjuntamente con la defensa. Hay una resolución que, anótalo para que lo busques, se llama la resolución de Alfonso Martín del Campo Doc. Alfonso Martín del Campo Doc, que precisamente refiere de que no fue defendido por un licenciado en Derecho, sino por un ingeniero en Informática. Aquí lo que me causa cierta preocupación, licenciado, es que mandaron a reponer el procedimiento hasta donde se toma su declaración. ¿Y sabes por qué lo están haciendo? Porque ahora sí le van a poner a un licenciado en Derecho que cuente con la cédula profesional para poder regular el proceso, y a partir de ahí, fíjate que de esta manera quiero creer que van a componer la pega, dijeran los chilenos, pero definitivamente sí se le vulneró su derecho a la defensa si no contó con un defensor que fuese licenciado en Derecho, porque nos habla de una defensa adecuada en ese sistema escriturado. Ahora nada más verifícate que realmente profesional. Es un caso bastante interesante el que planteas, pero chécalo en tu expediente. ¿Sí? Okay. Evidentemente no se le podía sentenciar si no fue defendido idóneamente por persona que cumpla con ser licenciado en Derecho, y sobre todo que cumpla con un estándar de una defensa adecuada. Okay. Chécate esa resolución de Alfonso Martín del Campo Doc. Ok, le agradezco, maestro. Saludos igual desde la misma ciudad de Oaxaca. Sí, gracias, amigo. Pero chécalo nuevamente, y el 250, que es el código que te digo, que es el que nos permitía en su momento litigar. Así es, ya ves que es uno de Cajiga Guracito. Sí. En la parte procesal en el 250, ahí te lo mencionaba. Perfecto. Y ahora lo que están haciendo es componer la pega, pero ahora sí nombrarle a un defensor que cuente con la cédula, y ya una especie de saneamiento, de como si fuera el sistema del Código Nacional, que el saneamiento viene en el 99 de tu Código Nacional, pero es lo que están buscando, regularizar el proceso. Perfecto. Le agradezco, maestro. ¿Ya todo? ¿Alguna otra pregunta? A ver, pues. ¿Alguien más, maestra Isaura? Que Maybeth Roan puso en el grupo, ¿pueden tomar el registro por este medio? ¿El registro, perdón? Miguel Terán, ¿puedes habilitarle el micrófono a Maybeth Roan? Hola, buenas noches, tardes. Hola, licenciado. Hola, muy buenas noches, gusto saludarte.
Disculpe que lo moleste y lo interrumpa. Mi pregunta va ligada a que al momento que quise entrar aquí a su conferencia, muy amena, por cierto, muchas gracias, Te agradezco. no me permitió registrarme, tuve muchos problemas, me pasaron el link, pero quería saber con quién podría checar lo del registro por lo de la página. Ahí lo checas con la licenciada Isaura o también lo puedes checar con la maestra Erika. Ok, ¿Sí? muchas ¿Todo claro? gracias. ¿Alguna duda? No, me pareció excelente. Me gustó mucho un punto que tomó que lo vemos mucho en nuestra justicia, que es referente cuando tienen que haber personas que estén capacitadas para las personas que son de otra etnia o, por ejemplo, las personas con discapacidades o capacidades diferentes, por ejemplo, cuando tocan personas sordomudas que en el sistema no hay personas especializadas como tal que puedan tomar esas declaraciones o poder explicarles realmente sus derechos, sus obligaciones. Y ese punto que tocó es muy cierto porque son trabas que hay en el sistema que sería un punto muy importante, como dice usted, que limitan sus derechos humanos porque no tienen esa claridad que deberían tener referente a los derechos. Fíjate, licenciada, que comentas algo muy importante porque integra el derecho a la defensa, también la libertad del imputado de comunicarse libre y privadamente con su defensor y de disponer de los medios idóneos para preparar su defensa. Y para que tú puedas preparar una defensa técnica y eficaz, requieres contar con la información y también con los canales de comunicación para poder estructurar la teoría del caso, tu, tu estrategia defensiva. Chécalo en tu artículo 45, cuando se trata de sordomudos, ahí se requiere de maestros en, en, en intérpretes, ¿sí? Porque unos son los traductores, otros son los intérpretes, pero se requieren de maestros. Y que estén, ojo, no cualquiera, que estén certificados. Debe contar con la certificación. Artículo 45 de tu Código Nacional. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o sería todo, licenciada Isaura? Sería todo, maestro. Hasta No pronto. me resta Muchas más gracias que por todo. agradecerles. Fue muy placentero estar charlando con ustedes esta tarde. En el afán de enseñar, uno es quien más aprende. Hasta luego. Hasta luego.